Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de energía positiva. Y si por casualidad el día no les sonríe, no se preocupen. Porque hoy les tengo un tema que les va a subir el ánimo, les va a dar un montón de motivos para sonreír y sobre todo, les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo del glamour, las telenovelas turcas y por supuesto el amor. Vamos a hablar de la inigualable Hande Erçel, la reina indiscutible de la televisión turca, y su posible boda. Sí, escucharon bien. Parece que las campanas de boda están a punto de sonar, y la emoción que siento al compartir esto con ustedes es indescriptible. Para aquellos que quizás aún no estén completamente familiarizados, Hande Erçel es una actriz turca increíblemente talentosa, carismática y amada en todo el mundo. La hemos visto brillar en series icónicas que han conquistado corazones en todos los rincones del planeta. ¿Quién no recuerda su papel protagónico en Love is in the Air? Allí Hande nos cautivó a todos con su belleza deslumbrante, su actuación impecable, y esa chispa que la hace única. Y ahora parece que la magia de la ficción podría estar manifestándose en la vida real, porque Hande podría estar a punto de dar el sí, acepto al amor. Hoy en este vídeo vamos a sumergirnos en cada detalle de esta emocionante noticia. Vamos a analizar a fondo ese anillo de compromiso que ha encendido todas las alarmas, vamos a desmenuzar las especulaciones que circulan sobre la boda, vamos a explorar las pistas sutiles que nos han dejado Hande y su pareja, y por supuesto, vamos a soñar un poco con esta boda de ensueño. Así que preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas y siéntense cómodos. Porque este vídeo está diseñado para llenarlos de información, chismes jugosos, análisis profundos y sobre todo, mucha emoción. Pero antes de sumergirnos en el fascinante mundo de Hande y su posible enlace, un recordatorio importante. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada. Aquí en este canal, siempre encontrarán las noticias más frescas del mundo del entretenimiento, análisis detallados de series y películas, chismes jugosos que los mantendrán al tanto de todo y mucho más. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda enormemente a seguir creando contenido que les guste y les interese. Así que, ya lo saben, suscríbanse y únanse a la familia. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Empecemos por el principio, como debe ser, cómo llegamos a la conclusión de que hay un anillo de compromiso, y por ende, una posible boda en el horizonte. Pues bien, todo comenzó con una serie de fotografías y vídeos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, inundando nuestros feeds y despertando nuestra curiosidad. En estas imágenes, se pudo apreciar a Hande luciendo un anillo espectacular en el dedo anular de su mano izquierda. Y no cualquier anillo, señores y señoras. Era un anillo de compromiso de ensueño, de esos que solo se ven en las películas y en las revistas de moda. Era un solitario con una piedra preciosa que brillaba con una intensidad que casi nos cegaba, un diamante que parecía capturar la luz y devolverla con destellos mágicos. La noticia corrió como la pólvora entre los fans, los medios de comunicación, y todos aquellos que siguen de cerca la vida de Hande. Las especulaciones no tardaron en surgir, y todos, absolutamente todos, querían saber si ese anillo era el verdadero, si se trataba de un compromiso formal, y sobre todo, quién era el afortunado que había logrado conquistar el corazón de la estrella turca. La expectación era palpable y el misterio solo se hacía más intenso con cada hora que pasaba. Y hablando del afortunado, es el momento de mencionar a la persona que ha robado el corazón de Hande, Hakan Sabancı. Hakan es un empresario turco muy conocido y respetado en su país, y proviene de una de las familias más ricas e influyentes de Turquía. Es heredero de un imperio empresarial que abarca diversos sectores, y además de su éxito profesional, es un hombre atractivo, elegante y con un encanto que parece cautivar a todos los que lo rodean. La relación entre Hande y Hakan se hizo pública hace unos meses, y desde entonces, los hemos visto muy felices y enamorados. Han sido captados en innumerables ocasiones en románticas citas, viajes exóticos y eventos sociales de alto perfil, demostrando una conexión muy especial, una complicidad que se podía palpar en el aire y un amor que parecía florecer con cada día que pasaba. Su relación ha sido un tema recurrente en la prensa del corazón, y los fans no han dejado de expresar su apoyo y su alegría por ver a Hande feliz. Volviendo al anillo, lo más intrigante de todo este asunto es que ni Hande ni Hakan han confirmado ni desmentido oficialmente los rumores.
Han mantenido un silencio estratégico, una postura que, como bien sabemos, solo alimenta las especulaciones y nos mantiene a todos con la emoción a flor de piel. Este silencio, combinado con la aparición del anillo y algunas pistas sutiles que han dejado caer, nos ha dado motivos más que suficientes para creer que el compromiso es real, y que estamos a punto de presenciar uno de los eventos más esperados del año en Turquía. Pero analicemos el anillo en sí, porque los detalles son importantes. ¿Qué podemos decir sobre esta joya que ha desatado tanta expectación? Para empezar, parece ser un solitario con un diamante de gran tamaño, con un corte brillante que resalta su belleza y su brillo. Es simplemente deslumbrante. El diseño es clásico y elegante, lo que encaja a la perfección con el estilo de Hande. Sabemos que Hande es una mujer con un gusto impecable, que cuida cada detalle y que siempre luce impecable, y este anillo es una clara muestra de su sofisticación y su buen ojo para la moda. Las estimaciones sobre el valor del anillo varían, por supuesto, ya que la información no ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, se calcula que podría costar una fortuna, una suma que podría llegar a dejar sin aliento a más de uno. Algunos medios especializados, con la ayuda de expertos en joyería, han hecho cálculos y estimaciones basados en el tamaño del diamante, su corte y su calidad, pero lo importante es que, independientemente de su precio, el anillo representa un símbolo de amor, de compromiso y de una promesa de futuro. Y eso, señores y señoras, es lo que realmente importa. Ahora hablemos de las pistas que nos han dado Hande y Hakan, porque aunque no hayan confirmado ni desmentido nada directamente, sus acciones y gestos han sido muy reveladores. Como mencioné anteriormente, han mantenido un silencio estratégico, pero ese silencio no ha sido absoluto. Ha estado salpicado de pequeñas señales que nos han dado motivos para ilusionarnos y para pensar que el compromiso es real. Por ejemplo, en algunas fotos y vídeos, Hande ha intentado disimular el anillo, tapándolo con la mano, girando la mano para que no se vea directamente, o utilizando accesorios para ocultarlo. Esto podría ser una forma de mantener la privacidad, de proteger un momento tan especial de la mirada pública, pero también podría ser una señal de que el compromiso es algo que aún no quieren hacer público, que quieren disfrutarlo en privado antes de compartirlo con el mundo. Además, en algunas entrevistas recientes, Hande ha hablado sobre su deseo de formar una familia y tener hijos en el futuro. Estas declaraciones, sumadas a la aparición del anillo, han hecho que los fans se ilusionen aún más con la posibilidad de una boda y de una nueva etapa en la vida de Hande. Estas declaraciones, aunque sutiles, son significativas, porque revelan sus deseos más profundos y nos hacen pensar que está lista para dar el siguiente paso en su relación con Hakan. Por otro lado, Hakan también ha dado algunas pistas. En sus redes sociales ha compartido fotos y vídeos donde se le ve junto a Hande y siempre se muestran muy cercanos, cariñosos y cómplices. Además, ha acompañado a Hande a eventos importantes, como estrenos de series, fiestas y galas benéficas, y siempre la ha apoyado en su carrera profesional. Estos gestos demuestran el gran amor, el respeto y la admiración que se tienen, y nos hacen creer que están construyendo una relación sólida y duradera. ¿Y qué hay de la boda en sí? Esa es la pregunta del millón. Aunque no hay nada confirmado, las especulaciones sobre el lugar, la fecha, los invitados y todos los detalles de la ceremonia no han cesado. Los fans ya están soñando con una boda de ensueño, digna de una estrella de cine, una celebración inolvidable que dejará una huella imborrable en la memoria de todos. Algunos medios turcos, siempre ávidos de información, han especulado con que la boda podría celebrarse en un lugar paradisíaco, como una isla tropical o una playa exótica con aguas cristalinas y arena blanca. Se rumorea que la pareja podría estar planeando una ceremonia íntima y romántica, rodeada de familiares y amigos cercanos, en un ambiente de ensueño, lejos del bullicio y de la atención mediática. También se habla de que podrían celebrar una segunda recepción en Turquía, para que todos los amigos, familiares y colegas de la industria puedan celebrar con ellos y compartir su alegría. En cuanto a la fecha, no hay nada concreto, pero se espera que la boda se celebre en los próximos meses, posiblemente antes de que termine el año. Los fans están ansiosos por ver a Hande vestida de novia, radiante y feliz, y por ver a la pareja consolidando su amor y dando el sí, acepto, frente al altar. La expectación es máxima, y cada día que pasa aumenta la emoción y las ganas de que llegue el gran día. Si se confirman los rumores, la boda de Hande Erçel y Hakan Sabancı sería uno de los eventos más importantes y mediático. Ese del año en Turquía. No solo por la popularidad de Hande, que es una de las actrices más queridas y reconocidas del país, sino también por la influencia de la familia Sabancı en el ámbito empresarial y social.
Sería una boda espectacular, llena de glamour, elegancia y mucha emoción. Se espera que sea una celebración inolvidable con invitados de renombre, detalles exquisitos y una atmósfera de ensueño. Mientras tanto, los fans de Ande y Hakan seguimos a la espera de una confirmación oficial. Esperamos ansiosamente que la pareja decida compartir su felicidad con el mundo y que nos permitan ser parte de este momento tan especial. Deseamos saber más detalles, conocer la fecha, el lugar y todos los pormenores de este enlace que promete ser inolvidable. Y ahora, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre esta posible boda. Creo que Ande y Hakan forman una pareja hermosa, que se complementan a la perfección y que se ven realmente felices juntos. Me parece que Hakan es un hombre que la valora, la respeta, y la hace sentir amada, y que la apoya en todos sus proyectos y sueños. Y Ande, por su parte, se ve radiante, enamorada y más feliz que nunca. Su brillo, su sonrisa y su alegría son evidentes, y eso es lo que más importa. Así que si finalmente deciden casarse, les deseo toda la felicidad del mundo. Se lo merecen. Les deseo un amor eterno, lleno de felicidad, complicidad y momentos inolvidables. Les deseo que su matrimonio sea un ejemplo de amor verdadero, que puedan construir una familia sólida y feliz, y que su amor siga creciendo con el paso de los años. En definitiva, la posible boda de Ande Erçel y Hakan Sabank es un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño. El anillo de compromiso, las especulaciones, las pistas sutiles, todo nos indica que estamos a punto de presenciar un evento muy especial. Y aunque no haya nada confirmado, la emoción, la ilusión y las ganas de celebrar están a flor de piel. El mundo de las telenovelas turcas y del entretenimiento en general está expectante ante lo que pueda suceder. Así que manténganse atentos a mi canal, porque les prometo que los mantendré informados sobre cualquier novedad. Estaré siguiendo de cerca todos los detalles, investigando cada pista, y les compartiré cualquier información relevante, cualquier rumor, y cualquier novedad que surja sobre esta emocionante noticia. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, vamos a repasar los puntos clave. Hemos descubierto la posibilidad de una boda entre Ande Erçel y Hakan Sabank gracias a la aparición de un espectacular anillo de compromiso que ha desatado todas las especulaciones. Hemos analizado el anillo, sus características, su diseño y su posible valor. Hemos explorado las especulaciones sobre la boda, los posibles lugares y fechas. Hemos estudiado las pistas sutiles que nos han dado la pareja, sus gestos, sus declaraciones y sus acciones. Y finalmente hemos compartido mi opinión personal sobre este emocionante evento, deseando lo mejor a Ande y Hakan. Espero que este vídeo les haya gustado, les haya mantenido entretenidos e informados, y que les haya hecho soñar un poco con la magia del amor y de las bodas de cuento de hadas. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del entretenimiento turco, por compartir mi emoción y por su constante apoyo. Me encanta compartir estas noticias, estos chismes jugosos y estas historias con ustedes. Me llena de alegría saber que les interesan y que las disfrutan tanto como yo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas. Me gusta saber qué piensan de esta noticia, qué expectativas tienen, y cómo les gustaría que fuera la boda. Así que por favor, déjenme sus opiniones en los comentarios, compartan sus ideas y sus deseos. Me encanta leerlos y saber lo que piensan, y me ayuda a crear contenido que les resulte interesante y atractivo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y para estar siempre al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Cada like, cada comentario, cada suscripción y cada compartición me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste, a crecer en esta plataforma y a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, y que tengan un día lleno de amor y de felicidad. Y que las campanas de boda sigan sonando. Hasta la próxima.